necesita estar donde hay gente. No puede ir donde no pasan las personas porque no le dan nada. Entonces, en esta puerta que se llama La Hermosa, en alguno de los patios, es la puerta oriental del templo de Jerusalén originalmente, ahí ponían a este hombre a esperar la limosna. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros, hermano? Nos enseña que de veras veamos la necesidad. Mire, un mal que tenemos hoy la sociedad, incluidos los cristianos, es que Dios nos da para nuestras necesidades y un poquito más, y no compartimos con los que de veras tienen necesidad. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo lo que necesito, y si esta persona no tiene, pues es que está enferma o no trabaja, no busca a Dios, ¿no? Empezamos a juzgar a la gente porque no tiene, y la Biblia no dice que los juzguemos, dice que los ayudemos, dice que hagamos misericordia. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen tantos juguetes que ya ni juegan con ellos, pero no quieren ceder ni uno solo? Dicen, no, es que es mío. Me lo diste cuando cumplí 5 años, ya tiene 28 el niño, ¿no? Y no nos regala. Entonces, hermano, hay que aprender a compartir. ¿Qué tal la comida? Hoy la gente hasta desperdicia la comida. Dicen, ay, esto no lo quiero, esto está frío, esto no me gusta, porque están creciendo en un medio de bendición. Los cristianos tenemos la bendición de Dios, hermano. No a todos nos sobra, pero por lo menos tenemos lo suficiente. Y lo que tenemos que aprender es a compartir con los que tienen necesidad. ¿Qué tal llevar a nuestros hijos a que regalen ropa de ellos a un lugar donde hay necesidad? Llevarlos a un lugar donde ellos vean que hay niños que no tienen ni qué comer, niños que están en hospitales, que tienen un cáncer, personas que están en mucha necesidad. Eso se puede hacer. ¿Por qué levantamos despensas en la iglesia? Porque aunque yo tengo mi despensa en la casa, en la iglesia siempre habrá alguien que no tiene ni siquiera esa despensa. O yo puedo ayudar a alguien que se quedó sin trabajo o a alguien que está en necesidad. Entonces, hermano, es muy importante que aprendamos a ver la necesidad. La gente necesitada no tiene que escandalizarnos, porque también hoy la sociedad que está tan en búsqueda del placer, no le gusta ver a los enfermos, no le gusta ver a la gente que no tiene apariencia bonita y voltean la cara y dicen, no veo nada, no pasa, yo tengo todo lo que necesito, pero no se da cuenta de la gente que sigue con su necesidad. Algo muy importante, ¿usted ha sido alguien en necesidad? Muchos de nosotros sí, pero ya se nos olvidó. Y entonces ya no nos fijamos en la gente que padece y queremos más para nosotros y más lujos y más extremos y más cosas que Dios nos puede dar, pero yo no puedo fijarme en algo extremo cuando veo que alguien tiene necesidad de lo básico. Entonces tenemos que ir a ver la necesidad. Cuando nuestros hijos puedan ir con nosotros a ver a un hospital, sería una buena experiencia, ya que tengan la edad y que tengamos el permiso o lo que sea, para que vean cuánta gente está sufriendo por cuestiones de salud. Usted a lo mejor está enfermo, pero por lo menos puede pagar un hospital, o tal vez puede pagar una medicina o algo, un especialista, gracias a Dios. Pero ¿cuánta gente no puede ni siquiera tener acceso a esto? Aunque los gobiernos se esfuercen y hagan programas, siempre es tan grande la necesidad que no se cubre todo lo que se requiere para que esta gente tenga lo básico. Entonces, hermano, aprendamos a ver la necesidad. No sintamos asco de una persona que no está muy limpia, que tiene la ropa rota o viene con un aspecto, ahora que tenemos incluso aquí tantos extranjeros y tanta gente en necesidad, podemos ayudarles. Podemos juntar ropa y darles a una persona así, o una despensa, o un poco de ayuda. Decimos, es que a lo mejor nada más está pidiendo y no trabaja. Eso no le corresponde a usted, le corresponde a Dios analizarlo. Pero sí podemos ayudar a alguien que padece una necesidad. Si usted conoce a un vecino que no tiene ni para la medicina, ¿le podremos ayudar? ¿Podremos ayudarle para que compre esa medicina? Por supuesto que sí. Y hermano, es una cuestión muy importante que veamos la necesidad. ¿Cómo vemos la necesidad? En comunión y en oración. Cuando estamos aquí juntos, vemos muchas necesidades. Usted se va a sorprender. Yo le invito, venga a las reuniones de oración. ¿Por qué no venimos? Necesitamos dejar el afán y estar en las cosas de Dios. Y yo ahí veo que alguien se enfermó, que alguien se accidentó, que alguien está hospitalizado, y ahí veo las necesidades. Y entonces, ¿para qué estoy? Pues para ayudar a esos hermanos que están pasando un tiempo difícil. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por otros hermanos que nos ayudaron cuando estuvimos en necesidad. Y fueron y nos visitaron y nos llevaron ahí alguna ayuda, oraron por nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Pero igual, hermano, ahora hay que hacerlo por otros. A veces nos toca recibir ayuda, a veces nos toca darla. Pero es muy importante que veamos la necesidad. Entonces, por eso yo le invito, intégrese más a su iglesia local, intégrese más a los ministerios, entérese de qué necesidades hay para poder ayudar en esa necesidad. Un factor que está en contra de una iglesia que hace misericordia se llama afán.
Muchos estamos afanados en muchas cosas, metidos en tantas cosas, distraídos en tantas cosas, que no vemos la necesidad. Entonces yo tengo que aprender que Dios me da bendiciones, a veces me da hasta más de lo que necesito, pero no es para que yo siga pidiendo más y más y más, sino para que yo comparta con quienes no tienen ni siquiera lo más elemental. Es muy importante que hagamos misericordia. Hay enfermos, hay pobres, hay afligidos, hay personas que han sido víctimas de todo. Y hermano, la iglesia está aquí para poder suplir esas necesidades. Algunas iglesias incluso se enfocan en esos grupos. Aquí hace años hicimos el proyecto Semáforo. ¿Recuerda qué era el semáforo? Pues la gente que trabaja en los semáforos. Ahí llevábamos tortas y llevábamos algo del evangelio, predicábamos allí. Es una forma de estar. Hemos estado en la cárcel, estamos ahora en un asilo. Hay muchas formas de servir al Señor viendo a la gente que padece una grande necesidad. Y tenemos que sumar esfuerzos para poder ayudar a esas personas. También hay muchas personas que están sufriendo mucho dolor. Hay personas que están solas, que las han abandonado, que están sufriendo alguna situación. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudarles. Recuerde siempre, yo no puedo solamente pedir y querer más y más, porque yo sé que Dios me puede dar para compartirle a otros. ¿Cuándo me doy cuenta que aprendí el principio? Cuando no me duele dar. Porque hay ocasiones en que me duele dar. Doy y digo, no lo quiero dar, es que me gusta mucho esta ropa y no la quiero dar, mejor oro por él. Mire, ahí las dos cosas, orar y dar, ¿de acuerdo? Orar, fíjese que esta es una cuestión así está en rima, ¿no? Orar y dar, porque eso dice la palabra, ora por él, pero también dale. ¿Usted podría dar una ropa buena a alguien que tiene una necesidad? ¿O solamente busca la ropa viejita y ya media rota ahí en el closet de lo viejito? Si te voy a dar algo, pero hasta que esté lo viejito. Hermano, podemos darle a alguien una ropa buena y va a ser de bendición para él. Y también para usted, porque aprendemos a ver la necesidad. ¿Podríamos invitar a comer a alguien? Jesús dijo eso, invita a comer a alguien que no conozcas y que tiene necesidad. Porque tus amigos que tienen, algún día te van a invitar a comer también a ti. Pero si tú invitas a alguien que no tiene nada, él no te puede recompensar y tu recompensa vendrá del Padre Celestial. Hermano, hay que aprender a hacer misericordia. Estamos afanados, estamos llenos de tanta necesidad y queremos más y más y más, porque no hemos dejado que Dios nos forme en ese aspecto de lo que me da, es también para compartir. Y ese es un principio que está en la palabra de Dios. Otra cuestión también que podemos ver aquí es cuando hay mendicidad. Miren, no busquemos que venga una institución. Nosotros, cada iglesia local, tenemos la bendición de poder ayudar a la gente que está pidiendo limosna en cualquier lugar. Y podemos ayudarle y podemos darle algo. Será una bendición aprender a dar, hermano, de verdad, no pasar de largo. Quizás no podemos darle a todos, pero sí podemos enfocarnos en algunos sectores o en gente que Dios pone cerca de nosotros para poderles dar una ayuda, por supuesto. Ahora, primero está la necesidad, ya se dio cuenta que hay mucha necesidad, Si usted nada más piensa en lo que usted requiere, no ha crecido espiritualmente, porque hay otras personas que necesitan siquiera lo que nosotros tenemos. Hay gente que no está contenta ni con su casa, ¿no? Y se olvida de cuando rentaba y se olvida de cuando vivía en un lugar prestado, ¿no? Gracias Dios por mi casa, pero voy a darle una ayuda a alguien. ¿Puedo darle alojamiento a alguien? ¿Puedo ayudar a alguien que tiene necesidad? El segundo evento relacionado con un milagro se llama petición. Petición, pedir. Esta petición está en Hechos 3, del 3 al 5. Y dice que entonces cuando Pedro y Juan van a las 3 de la tarde, a la tercera hora de la oración, oran mucho, sirven mucho, van mucho al templo a evangelizar. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir para que Dios nos bendiga según su plan. Y dice que entonces cuando este mendigo que estaba ahí, cojo de nacimiento, está pidiendo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban al templo, les rogaba que le diesen limosna. Vamos a encontrar mucha gente pidiendo. Pero mire, hay un principio que tenemos que aprender, hermano. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da es que puede hacerlo, es que tiene una bendición para compartir. El que está pidiendo no tiene ni esa bendición. El que está pidiendo no tiene ni para comer ese día, no tiene ni para pararse ese día como este enfermo, está necesitando. Mire, tenemos que salirnos de ese enfoque de estar pidiendo, porque hay gente que se la vive pidiendo siempre. Y miren, yo necesito y ayúdeme. ¿Por qué no mejor pensamos, voy a dar? Aún quizás de lo poco que yo tenga o de lo mucho que yo tenga, voy a ayudar para darle a otros. Eso nos hace crecer espiritualmente. Porque si siempre estoy pidiendo, voy a padecer en necesidad porque no aprendo a dar.
Entonces es muy importante crecer y salir del pedir y decirle al Señor, yo quiero, Señor, que tú me des suficiente para incluso compartir con otros. Y va a ser una bendición muy especial. Entonces, este cojo está en desesperanza. Es un enfermo de nacimiento. Es una persona que no tiene ni para sobrevivir. Necesita que lo trasladen a un lugar para pedir limosna. Y él depende de lo que otros le quieran dar. ¿Se da cuenta? Usted tiene un sueldo por lo menos, ¿no? No tiene que haber dando a ver qué le van a dar. Ya usted tiene un trabajo o tiene una forma de ganarse la vida. Este no tiene ni siquiera eso. Depende de lo que otros le quieran dar. Y la palabra limosna se relaciona con escasez. Se relaciona con dar poquito. ¿Qué es limosna? Lo que me sobra. La moneda más chiquita que yo pueda alcanzar es la que le voy a dar a esta persona. Ese es el enfoque de la limosna. Pero este hombre vivía de que le dieran limosnas. Hoy día luego criticamos a la gente que pide, ¿no? Se ha hablado de corrupción, de grupos que están ahí pidiendo y hay muchas cuestiones complicadas, pero yo puedo dar a la gente que veo que tiene necesidad. Entonces, este pobre enfermo allí en un templo, dice, les rogaba que le diesen limosna. La palabra rogaba implica humildad, necesidad. Mire, nosotros por lo menos tenemos para hacer el día, los gastos que tenemos en el día en la casa, Dios nos da lo suficiente, gracias a Él por eso. Pero este hombre no tenía ni siquiera para lo más elemental y le suplicaba, denme un poco de lo que ustedes traen. La persona que pide lo hace con vehemencia, lo hace con intensidad porque no tiene ni siquiera para poder sobrevivir. Entonces este hombre en su necesidad les rogaba, denme algo de limosna. Hermano, qué triste es la condición de alguien que está así, pero tenemos que ayudarle. Vamos a ver el recurso de Dios para ayudar a una persona así. Ahora, esa súplica está implicada en la misericordia de la gente. Dice el versículo 4, Pedro Juan con él, fijando los ojos, le dijo, míranos. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Captar la atención de la gente. No sacar una moneda y aventársela, porque ahí no hay mensaje. Hay que captar la atención y hablarle de Dios. Este cojo, este enfermo de nacimiento, no iba a solucionar su vida con una limosna más. Dios tiene grandes planes para que la gente cambie de ser un mendigo a ser una persona sanada, de ser una persona inconversa a ser una persona cristiana. Dios tiene planes grandes para cada persona. Por eso Pedro le dijo, míranos, capta la atención de Él. Cuando usted hable de Cristo, capte la atención de las personas. Incluso cuando evangelizamos, no damos folletos así como si fueran boletines del comercio, ¿no? Tenemos que decirle a la persona de qué se trata. Este mensaje es para tu vida, Dios te va a hablar, este mensaje habla de Dios, estamos predicando la Biblia. No importa si les gusta o no les gusta el mensaje, hay que ser claros. Entonces Pedro y Juan no se limitaron, de hecho no tenían ni para darle una limosna, por lo que leemos en el contexto. Qué triste que a veces no tengamos ni para dar una limosna. Pero lo maravilloso es que sí podemos dar el mensaje de Dios siempre. Y entonces capta la atención de él, le dice, míranos. Dice el versículo 3, entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo. ¿Qué es lo que quiere un mendigo? Pues que le den. ¿Usted cree que quería que le predicaran? Tal vez no. Él quería unas monedas nada más, quería algo para sobrevivir. Pero viene algo muy interesante. La verdadera iglesia de Cristo no es una iglesia que tiene mucho dinero, es una iglesia que tiene mucho amor para dar y compartir con la gente. Y que quiere captar su atención para compartirle el mensaje de Dios. Cuando Pedro le dijo, míranos, sabía que el mendigo iba a esperar que le dieran algo económicamente. Ahora, no tenían para darle ni siquiera lo mínimo, ellos tampoco, pero le dicen, tienes que mirarnos. ¿Qué es esto, hermano? Que nosotros siempre escuchemos las peticiones de la gente. Traducido a nuestro contexto, es posible que a usted alguien le pida una limosna y que por alguna circunstancia usted no tenga ni para dar una limosna. Eso no nos quita la bendición, no nos quita la salvación. A veces no tenemos ni un centavo. ¿Le ha pasado a usted eso? Nos pasa cuando estamos en el Señor, no importa que estemos en el Señor, nos puede pasar. Y si no tengo ni un centavo que darle a esta persona, sin embargo, le voy a dar la palabra de Dios. Porque el verdadero alimento no cuesta, es la palabra de Dios. La verdadera bendición no cuesta, es la salvación y la sanidad que pueda darle Cristo.
Entonces Pedro y Juan saben perfectamente que no le pueden dar ni siquiera lo más mínimo económicamente, pero le dicen, míranos, queremos decirte algo. ¿Sabe? Un cristiano tiene algo importante que decirle a la sociedad. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Hay un mensaje importante que decirle a la gente. Por favor, siempre escuche la necesidad. Porque a veces nosotros ya estamos incluso tan invadidos por gente que pide que ya ni siquiera los escuchamos. Decimos, es que son muchos. Ya hoy le di como a 10 y siguen llegando más, pues no tengo tanto. Voy al rato a ser mendigo también yo, ¿no? Porque ya no tengo ni para el día. Pero hermano, podemos por lo menos hablarles del Señor. Podemos sonreírles, podemos darle un mensaje de parte de Dios, escuchar su necesidad. Porque mire, estamos acostumbrados a esperar a tener lo económico. Y le decimos al mendigo, espérame que tenga dinero. Y Pedro no hizo eso. No dijo, espéranos, cuando tengamos regresamos. No hizo eso. Pedro atendió la necesidad. Una persona que está en necesidad necesita ser escuchada. No sé si usted se dé tiempo para escuchar a alguien que está en necesidad. Porque enseguida decimos, no tengo ni qué darle, pero sí tengo tiempo, tengo palabra, tengo el Espíritu Santo, tengo bendición que compartirle. Y posiblemente lo valore, ¿no? Algunos tal vez no. Algunos dicen, no, yo quiero dinero, yo no quiero que me diga nada de Dios, pero yo le voy a hablar de Dios. Mi propósito es hablarle de Dios. Entonces es muy importante la respuesta que le damos a la gente. Por favor, siempre respóndale a la persona, aunque no tenga que darle, y dígale, no tengo dinero hoy, pero te doy algo muy importante. Dios te ama. Dios quiere algo para ti, o tal vez te pueda compartir algo, lo que tengo en mi casa, ¿no? Puedo darte algo de esto. Pero es muy importante que veamos los recursos espirituales que tenemos. Hay mucha gente en mendicidad y en necesidad que lo que requiere es ser escuchada. Hay personas que hemos ido a los hospitales y la gente que está ahí abandonada o en los orfanatos, lo primero que necesita es alguien que los escuche. Fíjese, muchos decimos, es que hasta que yo tenga una despensa voy a ir. No, véngase sin la despensa, pero venga y háblele la palabra de Dios. Escúchele, dígale a esa persona, yo siento su necesidad, me da tanto dolor verle así, pero hay un Dios grande que le puede bendecir y voy a orar por usted para que salga de esta condición. Eso es muy importante, que siempre tengamos misericordia. Ahora, los recursos espirituales son muy importantes porque Pedro sabía que no tenía ni oro ni plata, pero tenía el poder de Dios. Pedro es un hombre cambiado. Usted tiene que ser una persona cambiada. No puede seguir siendo igual. Si usted sigue siendo igual, algo está pasando, porque Dios nos transforma. Unas semanas antes Pedro era cobarde, renegó de Jesús, blasfemó contra Jesús. Pero cuando Jesús lo restaura, cuando viene el Espíritu Santo a la iglesia, es un Pedro nuevo. Es un Pedro que predicaba el evangelio, es un hombre que escucha la necesidad. Y hermano querido, es posible que usted no tenga para darle a tantos mendigos que hay, pero sí tenemos el tiempo o la ocasión de ir a predicarles el evangelio. ¿Por qué no toma usted la decisión de salir un día de su casa para hablarle a alguien que está ahí en necesidad? Y decirle, Dios le ama. Y si no me escucha le diré a otro. Y de los 1000 que me encontraré, habrá 1, 2 o 3 que sí quieran escuchar. Y decirle, mire, usted lo que más necesita es que Dios esté en su corazón. Quiero hacer una oración por usted. ¿Me permite hablarle de Dios? ¿Me permite regalarle una Biblia, un folleto? Son recursos que sí tenemos. Porque por supuesto lo económico no alcanza. Ni a las grandes instituciones les alcanza para darle a todos los que tienen necesidad. Pero la Iglesia de Cristo tiene una grande fuente de recursos que es la palabra de Dios y la bendición. Es muy importante captar la atención, hablarles, decirles. Cuando usted ve a alguien así en necesidad, dígale, yo quiero hablarle un mensaje importante. Dios tiene algo para usted. Yo no tengo el dinero que usted necesita, pero sí tengo un tiempo, tengo un conocimiento, tengo una oración para usted y seguramente Dios bendecirá a esa persona. Muchas iglesias se han formado en lugares donde hay mucha necesidad y han predicado a los más pobres, a los más necesitados y han hecho el trabajo de ganarlos para Cristo. Fíjense que en muchos templos evangélicos estamos en zonas de mucha necesidad. Hay pocos templos en las zonas de clase media y clase alta. La mayoría de los templos están en los lugares más necesitados. ¿Por qué? Porque hubo alguien valiente que dedicó tiempo y recursos para predicarle a esas personas. Entonces es muy importante captar la necesidad. El tercer evento relacionado con milagros se llama sanidad, por supuesto. Vino el milagro, vino la sanidad. Y esto está en el versículo 6 al 10. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 6 que Pedro tuvo una disposición. La famosa frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, una persona que de verdad siente su necesidad, quiere ser sanado.
Porque ¿sabe que hay gente que no quiere? Hay gente que se acostumbra a vivir de los demás y no quiere ir al hospital y no quiere que lo operen porque ya se acostumbró a vivir estirando la mano. Pero Jesús cambia a la persona. No vas a vivir como un limosnero, como un mendigo, vas a vivir como alguien sanado. Y entonces, hermano, ahí viene la fe de la oración. No espere a que venga alguien de la iglesia para orar por una necesidad. Usted ore por ellos, háblele de Dios. Hermano, esos queridos hermanos evangelistas que oran y sanan decenas de personas o centenares de personas, se han acercado a la necesidad, han desarrollado la oración, dan el espacio para que la gente venga, y por eso hay ese ministerio. ¿Podremos hacerlo nosotros? ¿Podrá usted ir a orar por enfermos? Ir a orar por gente en necesidad. A lo mejor podemos ir en parejas, ¿no? Para que no vayamos a ser víctimas de otra cosa, pero sí 2, 3 hermanos, 4 podemos ir a donde hay necesidad y decirle: en el nombre del Señor, yo quiero orar por ti. Hermano, Dios se va a mover porque ese es el propósito, que usted ore por los enfermos y sean sanados. La Biblia no dice los pastores o misioneros orarán y la gente será sanada. No dice eso. Dice ustedes, la iglesia en general. Estaban los 12, estaban 500 primero, luego nomás eran 120, pero ellos eran las personas que pueden orar para que la gente sea sanada. Lo precioso de esto es que no depende del dinero que tengamos, no depende de otras cosas, depende nada más del gran poder de Dios. ¿Por qué Dios usa tanto a estos evangelistas? Porque oran mucho, se dedican mucho, están entregados a eso y Dios bendice esos ministerios. Pero si en la iglesia no lo hacemos, estamos perdiendo la bendición de Dios. Por favor, hermano, dedíquese a buscar gente en necesidad, visite gente en necesidad, hospitalizados, enfermos, gente que se quedó sin trabajo, personas que han sido víctimas de accidentes. Hay tantas cuestiones que podemos ir a ver. Lo peor que podrá haber es un cristiano que se entera de la necesidad y no hace nada. ¿Habrá gente así? Que, oye, la vecina se quedó viuda. Ay, pobrecita, eso le pasa por no ir al templo. Hay gente que piensa así, hermano, más bien que no piensa así, ¿verdad? Se quedó viuda la vecina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitarla. 2 o 3 hermanas, ayudarle, ¿qué necesita? Le traemos una despensa, queremos ayudarle a ver si conseguimos un trabajo, ¿qué necesita? Vamos a hacer algo. Los jóvenes que ven que hay jóvenes por ahí abandonados en las drogas o que tienen problemas de violencia, pueden visitarlos también y hablarles de Cristo. Los hombres también, además de hablar de fútbol estos días tanto, ¿por qué no hablamos de Cristo a las personas? Mire, Jesús cambió mi vida, Dios me habló, yo le invito, vamos a orar. Y como decimos, muchos rechazarán, pero otros sí recibirán la palabra de Dios. Entonces es muy importante la disposición. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Él es la autoridad, hermano. La autoridad es Jesucristo. De estos grandes ministerios y evangelistas, no son ellos la autoridad, es Jesucristo la autoridad que hace los milagros. Ellos son grandes siervos de Dios que Dios les usa en esa forma, pero el poder es el de Dios. Entonces usted no necesita que venga alguien de la iglesia. A veces llegamos a decir eso, ¿no? Voy a invitar a una hermana que me evangelizó para que venga a orar por ti. No. ¿Para qué triangulamos y para qué burocratizamos la oración? Usted directamente ore, usted vaya, reúnase con otros. Todos tenemos el poder de orar y las personas serán sanadas. ¿Se da cuenta de eso? La iglesia tiene un poder detenido cuando esperamos que 1 o 2 hermanos de cada templo oren por los enfermos, porque todos debemos hacerlo y todos podemos hacerlo. Y no me diga que tiene que prepararse, porque algunos decimos, déjeme prepararme. ¿Dónde dice aquí que se prepararon? Imagínese a Pedro diciéndole, me voy a preparar para orar por ti. Pues pobre enfermo, ahí se queda mucho tiempo más. La necesidad está allí y al momento hay que orar, y al momento hay que hablar, y al momento hay que decirle la palabra de Dios, que es su grande necesidad. Entonces, hermano, es una grande bendición. No se sienta mal porque no tiene oro ni plata. Gracias a Dios tenemos el gran poder de Dios, que no depende de lo que traigo en la bolsa, depende de lo que Dios tiene en el cielo. Entonces, Él puede sanar, Él puede bendecir, Él puede darle algo especial. ¿Y qué fue lo que pasó con este mendigo? Bueno, pues él, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hasta dice en el versículo 7 que le tomó de la mano y le levantó. Muy al estilo de los evangelistas, ¿no? Que a veces toman a la gente y le empujan un poco. A veces es la desesperación o no sé qué tengan en su corazón, pero le ayudó a levantarse. Ahora, hermano, ayudar a levantarse a un cojo es lo que no debe de hacer, porque se iba a caer el cojo. Pero cuando Dios sanó esas piernas, quedaron perfectamente bien. Dios hace sanidades perfectas, Dios hace cosas impresionantes, pero las quiere hacer a través de nosotros.
Una iglesia realmente bendecida no será la que el pastor o los misioneros oran por los enfermos y hay milagros. Eso es una bendición. Pero es más bendición que todos oremos por los enfermos y haya milagros y sanidades. Podrá llegar el momento en que llegue aquí gente a la iglesia diciendo: hermano, traje a esta persona, estaba coja ahí en la calle pidiendo limosna, oré por ella y Dios la sanó. ¿Se podrá hacer eso o no se podrá hacer eso, hermano? Así es. Eso es a lo que somos llamados nosotros como cristianos. Vea la necesidad de los demás. Salgamos del globo de nuestra necesidad, de la burbuja de comodidad en la que a veces vivimos y decimos: es que yo no necesito esto y no tengo esto y me falta esto. Nos falta todo, pero hay otros que no tienen ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. Y yo de lo poquito que tengo puedo compartir con ellos, y lo más importante es hablarles de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del milagro? Es adoración. Versículo 8. ¿Qué pasó con este cojo que de repente, de una manera un poco brusca, Pedro lo levanta, después de decirle: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda? Pues que quedó totalmente sano. Y estaba tan sano que empezó a brincar, empezó a saltar de gusto ahí, decía: estoy bien de las piernas, Dios me ha sanado. Dios tiene ese poder, hermano, no son mentiras. No es gente que va a los estadios y se hace la enferma y que luego ya está muy sana porque alguien le pagó para que hiciera eso. No pasa eso. Y si llega a pasar, eso es un fraude. Pero el poder de Dios es real y la gente puede ser sanada. ¿Y qué fue lo que hizo este enfermo? Agradecerle a Dios. Un cristiano es una persona que vive agradecida con Dios. Señor, gracias. Yo era un mendigo, cojo, un limosnero allí. Esto no es en un sentido peyorativo, pero no tenía forma ni siquiera de sobrevivir. Jesús llegó y nos levantó, nos sanó. Hubo un creyente fiel que tuvo la fe suficiente para orar por mí y me ayudó. Todos nosotros hemos estado postrados espiritualmente. Tal vez físicamente no cojos ni pidiendo limosna, pero sí, la condición del hombre sin Dios es terrible. Solamente cuando tenemos conciencia decimos: Señor, gracias por perdonarme y levantarme. ¿Y qué tengo que hacer? Pues estar agradecido con Dios. Este cojo no dijo: ay, ya estoy muy bien, me voy a ir con mis amigos, voy a ir a celebrar. No, se metió al templo con ellos. Ahí estaba Pedro y Juan, un poco solemnes, pero el cojo aquel brincaba por todos lados, estaba feliz de la vida. Por eso decimos: dé testimonio, dele gracias a Dios por lo que hace, porque todos tenemos obra de Dios y a veces no la compartimos. Siempre hay que compartir la obra de Dios, siempre hay que ser agradecido, y es una bendición que nos lleva a la comunión. Se metió con ellos al templo. Dice ahí versículo 9, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Usted, si es cristiano, necesita estar haciendo notoria la obra de Dios en su vida. Que la gente se entere de qué cojera y de qué mendicidad nos levantó Cristo. Porque necesitamos predicarles la palabra de Dios. Hay cristianos que no predican para nada. Hermano, no quieren que se den cuenta porque luego, si da mal testimonio, va a haber problemas. Hermano, eso no está bien. Necesitamos despertar y evangelizar y orar por los enfermos, y que haya grandes milagros y cosas impresionantes sucederán si somos gente de oración. Para orar no se necesita ni dinero ni otra cosa. Hay que hacer el tiempo, por supuesto, hay que comprometernos con el tiempo de orar y de ir a visitar enfermos, pero será una necesidad que se va a cubrir. Tenemos que dar testimonio. Toda la gente le vio andar. Y hubo un impacto, versículo 10. Todo el pueblo se dio cuenta de esto y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron, dice, de espanto y asombro por lo que había sucedido. Hermano, la gente se va a quedar conmocionada al ver el gran milagro de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no nos enfocamos más en lo espiritual que en lo que nosotros queremos? A veces estamos muy enfocados en otras cosas que no son ni siquiera tan necesarias, pero que llenan nuestra vida y nuestro tiempo, o que estamos deseando que suceda. Pero Dios tiene otro propósito. Pedro y Juan se podían quedar ese día en su casa a dormir, o podían estar descansando en algún lugar, pero se dedicaban todos los días, 3 veces al día, a ir al templo a orar. ¿Por qué no hacemos algo parecido nosotros? En células, en lugares de reunión, Dios va a hacer grandes cosas, pero necesitamos enfocarnos en eso. Voy a orar por otros que tienen más necesidad que yo, y entonces Dios me bendice a mí porque Él suple lo que Él quiere suplir, pero me da la bendición
de ser un instrumento para la vida de otros. Pedro y Juan estaban sin un centavo, pero pudieron orar y aquel mendigo se levantó e impactó a todo el pueblo por la sanidad que Jesús hizo en él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, yo quiero vivir ese evangelio? Yo quiero cambiar el nivel del evangelio que estoy viviendo. No quiero un evangelio donde yo pido, donde Dios es como una máquina que me da cositas y yo nada más pido y pido y pido. Quiero vivir en un nivel donde Dios me use para predicar, para orar por enfermos y que sean sanados, para ir donde haya gente que no tiene ni qué comer, compartirles, hablarles de Dios. Y quiero hacer algo más allá que pensar en mi necesidad y en lo que yo no tengo hoy, para pensar en lo que Dios quiere darle a otros que no tienen ni siquiera lo que yo tengo. ¿Queremos orar, hermano? Ahí en su lugar, aquí en el altar, donde usted quiera, vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Abre mis ojos a la necesidad. Quítame lo egoísta, quítame lo pretencioso en muchos aspectos y ayúdame a ver que tú no quieres que yo esté nada más pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino que yo también pueda dar. Y sobre todo ese gran poder, esos milagros, esas sanidades, para que otros tengan la bendición que necesitan tener. Vamos a orar a Dios y que seamos una iglesia comprometida, cristianos trabajando para que el evangelio llegue a todas las naciones. Vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora te damos las gracias por tu bendición, por tu palabra. Qué privilegio tan enorme, Señor, ver cómo se comporta una iglesia en la sociedad. Seguramente, Señor, habrá muchas ideas de la iglesia y de la fe hoy, más que nunca. Hay muchas ideas, pero no están basadas en tu palabra, correctamente interpretada. Pero aquí vemos, Señor, a una iglesia como nosotros, pobre. No eran gente que tuviera muchos recursos, no eran gente que les sobrara, Señor, sino que quizás estaban incluso ni siquiera al día, porque en ese momento no tenían ni siquiera un poco de oro o de plata para darle a aquel mendigo. Señor, a veces nosotros estamos en esa condición por muchas razones, pero lo importante de esto es que lleguemos a la conciencia de que Dios no se mueve con dinero, de que los milagros no vienen porque tengamos recursos para hospitalizar o para llevar a una persona, que es bueno hacerlo, pero tenemos el gran recurso espiritual de orar por los necesitados. Señor, abre nuestros ojos para que veamos la necesidad de la gente, Señor, que vayamos más allá de que tú nos des cada día trabajo, salud, comida, bendición. Es algo precioso ver en casa a los que llegan, Señor, nuestros hijos, nuestros cónyuges, cada día es una cosa hermosa ver tu protección en un medio tan difícil como el que vivimos en esta ciudad, pero tenemos que ir más allá, Señor, más allá de tener trabajo y casa y comida, que podamos decir, yo voy a compartir de lo que tengo para que otros conozcan el evangelio, voy a llevar la palabra para que los que necesitan encuentren a Dios, voy a hablarles a otros de lo que Dios ha hecho en mi corazón, voy a encontrar mendigos que están allí en algún lugar específico, en un templo, en una plaza, personas que están necesitando, pero que yo tengo la respuesta, y no es darles una moneda, eso puede ayudar, pero lo que les puedo dar es el poder de Dios para que se levanten, para que sean sanados, esas mujeres que están abandonadas, que están viudas, esos jóvenes que deambulan en las calles, Señor, esos varones que están sin dirección en su vida, toda la gente que necesita la palabra de Dios. Yo voy a ser un portador de la palabra. Esto no es de pastores ni de predicadores, es de toda la iglesia, Señor. Si todos predicamos, habrá muchas más personas que sean sanadas, que sean tocadas. Señor, que el cristianismo que vivimos no sea nada más pedirte que nos des y que cubras nuestras necesidades, porque tú eres tan maravilloso que lo has hecho, Señor, pero queremos ir más allá, queremos llevar la palabra, trabajar, entender que la iglesia está para eso, para capacitarnos como obreros que llevan la palabra a las plazas, a los templos, a los lugares donde está la gente sola y necesitada. Quizás incluso hasta es peligroso acercarnos a algunos lugares, pero podemos ir varios de nosotros orando para que con tu espíritu llevemos la palabra a esas personas que hoy están presas del pecado, de la necesidad, Señor, del hambre espiritual, y que podamos ver su necesidad y no solamente pensar que en la casa yo hoy tengo para comer, sino que yo piense en los que no lo tienen, para llevarles palabra, para llevarles un folleto, llevarles el evangelio, Señor. Esta es la mentalidad que tenían Pedro y Juan. No se conformaron con ir al templo a orar, era bueno hacerlo, pero atendieron a una persona. Enséñanos a ver la necesidad de la gente, Señor, porque es tanta la necesidad que a veces dejamos de verla. Son tantos los miles de personas que piden ayuda que a veces ya no podemos ni siquiera darles un poquito a todos, pero ayúdanos a enfocarnos. Si todos nos enfocamos en gente necesitada a la que ayudemos, tu
tu nombre será bendecido y que vengan milagros, que vengan sanidades, Señor, que vengan grandes cosas a través de la obra tuya en tu iglesia, Señor. Nosotros no somos diferentes de los apóstoles, somos una iglesia 2000 años después, pero tenemos la misma necesidad de proclamar, la misma necesidad de bendecir tu nombre, Señor, y no hay entre nosotros nadie que no lo pueda hacer, porque tú quieres que todos seamos evangelistas, que todos seamos predicadores, que todos vayamos y oremos por la gente. Cuando podamos ir juntos será una bendición, pero cuando no haya nadie más que nos acompañe, cada uno de nosotros es un portador del mensaje de Dios. Ayúdanos pues, Señor, a compartir, porque mucha es la necesidad y nosotros queremos ser obreros aprobados, que hacemos lo que corresponde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Pues hablando de orar,